Ya estamos de regreso aquí en George al Aire, este programa dedicado, como les dije al principio, a la depresión. Y yo, por supuesto, hice toda una introducción, un poco chiste, un poco serio, con ciertos datos, pero realmente para hablar de eso, uno tiene que hablar, como les dije al final de la primera parte, con una persona especialista, con un profesional. Estos no son temas para hablar como que no, ¿qué te parece a ti? Y cómo tú te sientes. No, una gente que haya realmente cursado estudios, que tenga interés en el tema, que sepa lo que está hablando. Y tenemos aquí una experta. Ella es psicóloga, escritora, ensayista, conferencista institucional, fundadora de la Universidad de la Familia y tiene 8 libros publicados, que no tienes tú. Así que por eso la hemos invitado y queremos conversar con el tema a Cristina Valinotti. Bienvenida, Cristina. Un gusto ¿Cómo estar estás, mi amor? contigo. Encantado. Me encanta estar aquí. No, yo feliz porque, como decía en la introducción, para hablar de un tema tan serio, Sí. como la depresión, no es risa, no es chiste. No. Y yo soy comediante, entonces no es para reírse porque de verdad que hay gente que la pasa muy, muy mal. Sí, sin duda. Y no se sienten a veces como en un laberinto, que es como un círculo vicioso, no logran dar con la salida, no logran ver la luz en medio de tanto malestar. Son muchas las variantes de la depresión. La depresión yo veo que es como una enfermedad que se te puede manifestar de tantas formas. Es como, por ejemplo, cuando la gente le caen mal los alimentos. Entonces no saben qué es. No saben si es el gluten, si son los lácteos, si son los granos. Y cómo a veces refleja el dolor en el cuerpo. A veces te da acidez, pero a veces te da dolor de colon, pero a veces te infla. Pero eso, tú dices, bueno, tienes que ir a un gastroenterólogo, claro, que te indique qué hacer y cómo descartar cosas hasta llegar ahí. Yo siento que es más o menos lo mismo. Y todo el mundo te dice, no, tómate una manzanilla, que eso te cae buenísimo y te arregla el estómago. Ah, ¿sabes tú de eso, loco? Es verdad. Zapatero tu zapato, claro. Exacto. Entonces, claro. Mi primera pregunta para iniciar esta conversación es justamente, ¿cómo definimos la depresión? Bueno, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una patología del ánimo. Es decir, la persona se encuentra completamente distinto a cómo es habitualmente. Es discapacitante en su forma más severa porque tiene varias formas, leve, moderada y muy severa. Afecta a 300 millones de personas en el mundo y, como te indicaba, es discapacitante. Ahora 300 millones es Estados Unidos entero. Claro, exactamente, sí. Que es como 50 países juntos. Exacto, sí. Wow. Sí, eso son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Wow. Ahora, ¿qué pasa? Que la depresión, se habla mucho de la depresión, pero poco se conoce de qué se trata, ¿verdad? Sí. Y hay tanta gente en el mundo, porque claro, hay muchas formas de depresión, tú de alguna manera lo estabas indicando, hay muchas formas de depresión, de la cual la más severa es la depresión mayor, que es discapacitante, es una emergencia, la persona tiene ideación de suicidio muy agudamente. En otras formas de depresión también puede haberlo. Pero está, por ejemplo, la depresión melancólica, aquella que sucede posterior a la muerte de alguien querido, la depresión posparto que sufrimos muchas mujeres. Tenemos... Y que Tom Cruise una vez en un programa de Oprah Winfrey le dijo a otra actriz que tomara vitaminas, que eso se solucionaba. Claro. ¿Cómo sé que el Tom Cruise no ha parido? Claro, sí. Aparte de no conocer, para no del tema no haber leído. Y después está la ciclotimia, está la distimia, tiene muchas formas, en realidad. La bipolaridad es la más conocida, es la que más ocurre en este momento, ¿no? Es decir, que en la que tiene una fase depresiva, pues se llama unipolar, prevalece la fase depresiva, y después está la depresión bipolar, la maníaca, es decir, que tiene una fase eufórica, en donde la persona no va a atenderse, pues se siente muy bien, se es un superhéroe y hace todo lo que tiene que hacer. En esa fase hay mucha gente productiva. Trabajan, van de fiesta, contactos, networking. Exacto, todo eso. Es locura, ¿no? Es como... Exacto. Esa es depresión tipo 2. Y la 1 es ya la depresión, exactamente, que es más fuerte la depresión en la persona, que lo que es la euforia. Claro. Entonces son muchas cosas. Ahora, ¿qué lo provoca? Multifactorial. Cuando hablamos de medicina o hablamos de psicología o hablamos de cualquier hecho humano, tenemos que entender que siempre es multifactorial. Las cosas no pasan. Es bueno pensar, ¿no? No, me duele la cabeza, bueno, tomate el Tylenol y ya está, perdón, dije una marca, pero bueno. No importa, puedes decirlas todas. Bueno. Libertad y democracia. Claro, pero el tema es...
que no, a lo mejor mi dolor de cabeza viene porque yo estoy somatizando un problema que tuve, porque tengo algún tipo de enfermedad. Es decir, las cosas hay que profundizarlas más. Y esta es una cultura en que nos gustan las cosas rápidas y que De pastilla, de una pastilla. de pastilla. Y entonces tiene muchas causas. Entre ellas se hereda, es heredable. Es decir, que si yo me caso, tengo un hijo y hay personas con depresión, voy a tener que tener más precaución con ese hijo en su desarrollo, porque puede ser que tenga depresión. Wow. También ocurre, ¿por qué? Porque entre los factores que son hereditarios, biológicos de la persona con depresión, está la falta de neurotransmisores, que son la serotonina, por ejemplo, la dopamina, norepinefrina. ¿Qué son neurotransmisores? Bueno, son unos químicos en el cerebro que facilitan la conexión de las neuronas rápidas, que nos hacen que cuando están bien, en un buen nivel, nos sentimos bien, pero cuando están bajo nos sentimos muy mal y podemos, si tenemos antecedentes y predisposición, entrar en una depresión. Otro de los factores es el ambiente familiar. Si hay una persona, imagínate, tú tienes un hijo que viene con una herencia, ¿verdad?, que tiene obviamente los químicos bajos en su cerebro, y lo tratas mal, ¿verdad? Y le vas a detonar eso más. Le vas a detonar eso, o hay mayor riesgo de claro. que suceda. Por eso es multifactorial. Wow. Pero yo conozco mucha gente, ahí estábamos leyendo como unos factores de cómo identificar la depresión oculta, esa depresión que... Bueno, que no te das cuenta, porque siempre relacionamos la depresión como nos vende Hollywood o las telenovelas, que es una persona que no se quiere bañar, que no se quiere parar de la cama, que llora todo el tiempo y que siempre está como pensando en una cosa que le pasó. Y eso a veces es como un cliché. Es un cliché. Porque la verdad es que hay gente que está riéndose y puede estar en el medio de una fiesta echando un chiste y todo el mundo riéndose alrededor y ser muy popular, y cuando llega a su casa se siente solo, se siente mal, tiene que tomarse una pastilla para poder dormir o conciliar el sueño. O sea, que es una persona que de repente necesita mucho amor y no sabe ni siquiera cómo pedirlo. Y eso puede ser procesos depresivos que te pueden durar años. Y además esa gente te dice que está bien. Claro, porque eso se llama depresión sonriente. Hay muchos tipos de depresiones que podríamos llamar subclínicas, porque las clínicas son las que te comenté antes, es decir, ameritan, cumple con todos los criterios diagnósticos, y entonces hay que medicarlo urgente, ¿no es cierto? Claro. Tiene que hacer terapia con un psiquiatra y además tiene que tener la terapia de apoyo, de charla, ¿no? Pero estas son subclínicas. La depresión sonriente quiere decir, me siento mal pero me muestro alegre. Claro. Me estoy riendo todo el día. Le pasa mucho a los actores, Sí. Me estoy bárbaro, pero cuando estoy solo algo me está faltando, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un riesgo muy severo de ese tipo de depresión. Después está la depresión atípica, en donde la persona come más, duerme más, y entonces decimos, che, qué bien que está de salud, fíjate qué bárbaro, come un montón, Claro. y resulta que está en depresión, se llama depresión atípica, que convive también, por ejemplo, con, viste, los dolores en las piernas pesadas, los brazos pesados, 2 a 3 veces por día. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de depresiones. Tenemos la depresión estacional, que es la que ocurre en aquellos países donde hay muy poca luz. Pero esa también es una depresión que pasa cuando la persona se mueve a un país con más luz. Claro, Donde el sol... por la vitamina D, ¿no? Exactamente, sí. Son muchos factores que inciden. La luz es muy importante para el bienestar humano, Por ejemplo, el contacto humano. Con todo lo que nos ha pasado a los venezolanos, esta migración que hemos tenido forzosa, que hemos tenido que emigrar a cualquier parte del mundo donde se te pueda abrir la puerta, el venezolano, que es Caribe, Sí. Es un país caribeño donde el sol siempre está presente. Nosotros más o menos siempre amanece alrededor de las 6:15, 6:20 de la mañana durante todo el año y oscurece casi a las 7 de la noche. O sea, tenemos un sol presente y además un sol fuerte, donde hay clima tropical, hay playa, que ahora nos hemos tenido que ir, por ejemplo, gente que se ha tenido que ir a vivir al Canadá. Claro. Entonces imagínate pasar del Caribe toda tu vida y ahora tener que irte al Canadá. El venezolano a veces no sabe ni cómo definir lo que siente, claro, porque no sabe cómo. Claro, yo venía bien, vivía en mi país, o sea, como que no me hizo falta esto, pero ahora me hace falta algo que no sé ni qué es.
Claro, tiene que ver también con la angustia ya del inmigrante, ¿verdad? Que eso es, el inmigrante sobre todo que emigra en condiciones crueles, ¿no? En las condiciones en que me tengo que ir porque no como. Claro. Y tengo que irme de a pie y tengo que cruzar fronteras. Bueno, esas son condiciones muy severas, ¿verdad? Y entonces también ahí lo que se está sufriendo es el destierro. Claro. Y los 7 duelos del inmigrante, que no son los duelos comunes, ¿no? Sí. Es la tierra, el lenguaje, la gente. Eso es lo que se extraña. Y si le agregamos el clima, que es distinto, peor todavía. Claro, claro. ¿Cómo podremos identificar una persona que no tiene estos conocimientos o que de repente no ha estado con un terapeuta o con un psiquiatra, un psicólogo? ¿Cómo puede identificar en sí que está pasando por un proceso depresivo? La persona se tiene que dar cuenta. Si tú antes te gustaba salir a la mañana, caminar o ir en bicicleta, te gustaba ver televisión, partidos, no sé, de pelota, y ahora no te gusta salir, prefiero quedarme, me tomo el café en casa, escucho la radio o me leo un libro, y ya no veo televisión. Ocurren cambios, se llama anedonia, que es la falta de placer por las cosas que uno venía haciendo. Es decir, entonces eso se tienen que disparar, las alarmas en uno mismo, que a veces no sucede. Y la familia dice, bueno, qué sé yo, no le pasa nada, tiene ganas de estar adentro de la casa. Porque hay también un tabú con la enfermedad mental. Total. Y sobre todo en nuestros países. Sí. Con la gente hispanoparlante. Sí, pero en todo el mundo. El tabú de yo no lo llevo porque yo no puedo tener un marido loco, un hijo loco. No, está loco. Yo no voy a llevar. Y nadie está loco, está triste, está deprimido. Pero aparte la locura no tiene nada que ver, porque la locura la tenemos que unir con la psicosis, que es el quiebre con la realidad. La persona... Que hay una depresión psicótica en donde la persona alucina. La depresión psicótica se caracteriza por alucinaciones visuales o auditivas, táctiles. Existe, ¿no? Pero normalmente no es así. Si hay un cambio de carácter, no hay por qué temer una locura. Hay que sencillamente ir al médico primario que hace las derivaciones correspondientes o consultarlo con un psicólogo que lo va a derivar, si es una depresión mayor, con ideación de suicidio, que ese es el peligro. Empiezan a darse cuenta, ¿para qué sirvo? Ya no me siento bien, sobre todo si son mayores, a pesar de que afecta a personas entre los 14 y los 40 años, la depresión. Pero se está viendo en los niños y se está viendo en los adultos mayores. Es decir, que está llegando a todos. ¿Por qué? Porque también hay un factor del que no hablamos, que es el social, el factor cultural, en donde en las culturas del éxito como estas todos tenemos que ser exitosos, estar contentos, alegres todo el día, y a veces no se puede, eso es una irrealidad, y además ganar mucho dinero, es decir, y eso nos obliga, nos pone en un rincón y nos hace sentir mal. Si tenemos todas estas predisposiciones que habíamos hablado antes, podemos hacer una depresión. Claro, yo siempre en mis shows de comedia, de alguna manera, entre chiste y chiste, hago ciertas reflexiones, por ejemplo, con lo que veo en la educación de ahora. Cuando nosotros nos educaron, era una educación mucho más realista. Sí. Tu familia te decía, no hay dinero, no puedo pagar eso. No, mamá, quiero ir a Disney, olvídate de eso, nosotros no tenemos para eso. Y te lo ponía clarito, te ponía la vida bastante real. Y te decía, mira, yo gano 5, no puedo gastar 15, no existe. Claro. O sea, tengo que gastar 4. Porque 5 es lo que gano. Entonces, tú tenías y crecías con esa idea realista de la vida, en donde habían días buenos, habían días malos, había donde tu papá o tu mamá se molestaban, donde el colegio podías tener algún error, y eso te hacía como mucho más franco frente a la frustración. Manejabas la frustración. Hoy me siento frustrado porque quisiera tal cosa, pero no la tengo. Veo que hoy en el mundo general, no es por alguien en específico, los niños tratan de evitarle la frustración. Entonces yo siento, ¿qué va a pasar con cuando esas personas sean adultas? ¿Cómo manejar la frustración? Cuando le digan no se puede, o no te vas a casar con la persona que te gusta, o el que te gusta nunca te llamó, o la universidad que querías no te aceptó, o el trabajo que de tus sueños no se dio por acá. Entonces, ¿cómo manejar eso? Eso yo me imagino que también podría ser causante de depresión, porque es como no logro nada en la vida, soy un perdedor. Por supuesto, si yo tengo una herencia, ¿no? Y una familia realmente tóxica, porque en psicología
se habla de la frustración necesaria. Tenés que frustrarlo. El niño debe saber que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Pero acá los padres en esta cultura están un poco culpógenos. Y entonces, como se van a trabajar todo el día, no pueden estar con el niño, que con la abuela, con la tía, con una nani. Y entonces le compran todo. Y de esa manera, de alguna manera, compensan su culpa. Claro. Pero y por eso que el incremento de la depresión en los adolescentes nos está alarmando realmente, porque ¿qué sucede? La vida hay que enseñarle a los niños que las cosas se logran a través del trabajo. Y sí, y mereciéndolo. Y mereciéndolo. Lo que pasa es que estamos todos como lo que se llama en psicología proceso primario. ¿Qué es esto? El proceso de limpieza. Cuando te levantás a la mañana, no estás pensando todavía. Uno tiene hambre, va y come. El bebé cuando nace, llora, quiere que lo cambien, quiere todo ya. Bueno, ese es el proceso primario. Exacto. Es el proceso instintual de los instintos. Pero toda la tarea de los padres consiste en hacer de ese bebé, que es puro instinto y que quiere todo ya, justamente ser un ser adaptado a la sociedad, que va esperando, que sabe que si tiene que le gusta un auto sport, no lo va a robar, va a trabajar y entonces lo va a tener. Es decir, pero esto no se enseña hoy en día. Esta es la gran falla que estamos teniendo en las sociedades de la opulencia. Claro. Yo tengo una persona que conozco que tiene que endeudarse para llevar a sus hijos a Disney. Bueno, eso es un absurdo. Entonces, porque es que me dice, pero es que imagínate, es que si no los llevo, ¿cómo hago? Y yo le dije, yo nunca conocí Disney cuando fui niño, nunca. Y aquí estoy. Claro. Conocí Disney viejo, o sea, ya un tipo, pues. Sí, porque fuimos en unas vacaciones, pero yo nunca fui a nada de eso. O sea, me llevaban al parque de la ciudad mía, donde yo vivía. El parque normal, el corriente, el de todo el mundo, el que se podía, además. O sea, no era nada extraordinario. Me encantaba porque era lo que tenía. Claro. Entonces, cuando lo tienes y es lo que puedes, te gusta. Hermoso. Claro, por supuesto. Por eso estamos viviendo a procesos secundarios. Es decir, digamos, estamos evitando el proceso secundario, que es el proceso de inserción en la sociedad. En donde todos tenemos que respetarnos, no podemos robar, tenemos que trabajar. Todo ese plan se está perdiendo. Y entonces, por supuesto, también hay mucha más depresión. Desde ya, no hay frustración. Hay que frustrar a los niños. La gente dice, pero qué barbaridad, esta mujer ¿qué dice? ¿Cómo voy a frustrar a mi hijo? Sí, hay que frustrarlo, para que después no se puede. Sufra. Claro, para que después porque luego se convierten en seres humanos que son súper tóxicos. Pero son súper tóxicos, claro, para ellos, para los demás, pero para sí mismos también. Total. Porque siempre están sufriendo y siempre se creen, por otro lado, merecedores de todo. Porque cuando tú crías un hijo así, creas una especie de monstruo, de persona egótica, de persona narcisista que cree que todo se lo merece. Claro. Y entonces van por la vida tratando mal a la gente, tratando de... Es decir, son muchas cosas que tenemos que conocer como padres y que no conocemos. Y por eso estamos en un brete, estamos en un problema con los hijos hoy en día. Claro. Sí. Si uno, por ejemplo, conociese una persona que uno pueda, no siendo un profesional, pudiera identificar, yo creo que esta persona tiene una conducta depresiva o está, de alguna manera, teniendo ciertas alarmas, prende ciertas alarmas, que puede tener una conducta depresiva. ¿Cómo indicarle o cómo invitarlo a que vaya a un psicólogo, un psiquiatra, que vaya a una terapia? Porque mucha gente pasa que le cuenta a los amigos, ay, me siento así, y los amigos te aconsejan lo que no tiene que pasar. Claro. Pero tómate un trago y relájate. Claro. Que vas a estar tú yendo por un psicólogo si tú estás perfecto. O sea, ¿cómo realmente invitar a una persona a que asista a un profesional? Bueno, hay que hablar, el diálogo, la conexión. Si es un amigo y hay cierta reciprocidad, buena energía, decirle, no te veo como antes, está pasando algo, quiero que sepas que yo estoy presente aquí para ti y para que me cuentes qué es lo que te está sucediendo. No, porque en realidad no me siento muy bien, pero es decir, vamos tirando de un hilo y de a poquito nos va diciendo. Y después, lógicamente, hablar con la familia, si lo queremos, o hablar con la esposa, hablar con los padres, para que lo lleven a una consulta. Uno se puede ofrecer, si es el amigo y no quiere hablar con los padres, no quiere hablar con la mujer, yo te acompaño, vamos juntos. Y una técnica muy interesante, a mí me pasa lo mismo. Yo no me sentí bien en un momento dado y sí, mira, yo fui al médico y me hizo bien.
Es claro, algo, la experiencia, es la voz de la experiencia. La voz claro, a mí me pasó lo mismo. Hay que empatizar con el otro. Lo peor que podemos hacer es decirle, pero qué bárbaro lo que tú dices. No, tómate un trago que ya está. Estás exagerando. ¿Qué me estás diciendo? Si mirá todo lo que tenés, el auto, los hijos, todo de salud y estás así. Porque, ¿qué pasa? Que la depresión, hay un tipo de depresión que es exógena y en general sucede que viene, digamos, la persona tiene todo, tiene dinero, los hijos, salud, todo, y igualmente se siente muy mal. Entonces, ese es el tema. No hay un vacío. Hay un vacío porque le faltan químicos en el cerebro. Porque tiene que ir a un psiquiatra que le dé esa medicación que le compense el desequilibrio que tiene químico Claro, en su cerebro, claro. que lo hace sentir tan mal. Todo está en el cerebro. Sí. Entonces, de ahí que con medicación empiezan a sentirse bien. Ahora, ojo, la medicación tarda 6 semanas más o menos en hacer efecto. Igual cuando la gente se siente muy bien y está medicada y un día deja la pastilla Claro. o el tratamiento. Algunos tienen efectos colaterales, por eso los dejan, pero hay que explorar otros y otros medicamentos, porque hay variedad, de modo que hasta que encontrar ese que nos hace bien a nuestros síntomas, nos sentimos mejor y no tiene efectos colaterales desagradables para nosotros. Ok. Y luego también hay mucha gente que prefiere la pastilla a me voy a sentar con un terapeuta, con una persona profesional, a realmente llegar al punto, a ver, ¿por qué me siento así? ¿Qué pasa en mí? Bueno, lo que pasa es que el tratamiento es conjunto. Ok, va de la mano. Terapia de charla, terapia generalmente cognitiva conductual. No se usa ya psicoanálisis, menos acá en este país. Claro. Y además... Cuando hablamos de psicoanálisis es el diván, cuéntame de tu vida. Sí, la psicología dinámica. Claro. En la que tenés que ir encontrando en tu infancia, por eso demora muchos años, Exacto. 10 años, 15 años, llegar a tu infancia, la causa por la cual tenés este síntoma hoy, 30, 40 años después. Pero ¿qué pasa? Una vez que llegaste a eso, te fuiste deconstruyendo, y tenés que volver a construirte, habiendo superado y resignificado ese trauma que te provocó un síntoma determinado, una fobia, por ejemplo. Pero hoy en día se usa terapias rápidas de aquí y ahora, cognitiva conductual, Okay. 20 sesiones o algunos meses, en donde se trata el síntoma, nada más. Pero eso va de mano, porque el que trata la depresión es un psiquiatra, porque el psiquiatra es el médico que puede medicar. Claro. El psicólogo es más terapia. Es terapia. Sí, sí, hablar, contarse. Exacto, y cómo manejar esas relaciones humanas, las relaciones con la familia, sintiéndose así, en depresión. Es decir, es todo un trabajo conjunto. Claro. Pero es algo muy serio. Algo que, Total. Por ejemplo, no podemos aconsejarle a un amigo, te doy un libro de autoayuda de cómo superar la depresión en 5 pasos fáciles. Eso es un absurdo. No sucede. Y podemos agudizar el cuadro, que no busque ayuda con un médico y de pronto llegar a, no sé, hacer una depresión psicótica o algo que necesite internación, porque la persona está fuera de sí. Totalmente. O está tirada en la cama. Hay una cosa que a mí sí me ha causado mucha curiosidad. ¿Hay sociedades más depresivas que otras? Bueno, por ejemplo, en cuanto a la depresión estacional, hay países que tienen muy poco sol y sí hay un índice elevado de depresión. Hay un índice elevado de depresión. Por ejemplo, cuando yo vivía en España, sí, la gente se da de baja. Yo no sé si es por vicio o porque de verdad hay una depresión. Porque te dan, al tú llamar a un médico y decir estoy deprimido, simplemente ya te dan 2 semanas sin trabajo. Claro, y yo como tercermundista, no exacto, tercermundista, yo llegaba al trabajo y me decían, no, hoy Carmen no viene. Y yo, ay, ¿le pasó algo? Claro. No, que le ha pasado que tiene una depresión de caballo y le ha dicho el médico que no venga. Y claro, uno se quedaba como, imagínate tú en Venezuela decirle a un jefe, no voy porque estoy deprimido. Claro. No existe. No, es que además la gente le da vergüenza decir eso. Por supuesto, porque además está todo el tema del mito en torno a eso. Entonces, está maltratado, porque desde ya generalizar todo el mundo no puede tener depresión, pero sí, no es tan fácil. Claro. Claro, es un extremo. Entonces 2 semanas libres y llegaban bronceados. Claro. Pero además te decían, ¿no? Pero te dicen, no, es que he ido a la playa porque es que me siento mejor. He ido a la playa porque he estado yo con una llorantina y me vi en el espejo, parecía yo una paloma y me he ido a la playa. Mira, estoy ahora mismo, parezco un pincel. Con lo cual te digo que en efecto es bueno el sol y caminar.
Resulta que para la depresión, para los griegos que ya conocían la depresión, Pitágoras tenía lo que se llamaba el bios pitagórico, que son los pasos para eliminar la depresión. Ya conocían depresión, conocían la ansiedad, fíjate en esa época. Wow. Y entonces, uno de los primeros pasos, que ahora está, se dice al hartazgo, caminar, hacer gimnasia. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú caminas y haces gimnasia todos los días, media hora, una hora, subes estos químicos, como la serotonina, que influye también en el sueño. Porque otro de los problemas es la mala calidad del sueño, la mala calidad de la alimentación. Entonces, alimentarse con una dieta mediterránea, también somos un poco lo que comemos, nuestro cerebro funciona en base a lo que ingerimos. Así que es una miríada de cosas, un conjunto de cosas. Pero me gusta eso de caminar. O hacer gimnasia sí. y el tema de la dieta, porque sí, también son cosas que te ayudan. Y también hacer algún ejercicio intelectual. Es muy importante, más allá del ejercicio físico, somos seres de cuerpo, cerebro, alma, tenemos que todos los niveles alimentarlos. Es muy importante leer algo o hacer una actividad que represente un desafío. Claro. Bueno, yo no quiero aprender Sudoku. alemán. Alemán, muy bien. Aprendo alemán. Palabras cruzadas, nunca hice palabras cruzadas, ahora empiezo a hacer palabras cruzadas. Porque el cerebro entonces dice, qué bueno, acá hay gimnasia, eso me hace bien. Claro. Y lo que hace bien al cerebro, hace bien al corazón. Pero hablando de la depresión, hace también muy bien. Cuando la persona ya, después de esas 6 semanas, está medicado, le hace efecto, empieza a sentirse un poco mejor. Gimnasia, ¿verdad? Y una gimnasia intelectual. Es decir, algo que pueda hacer, como claro, pueden ser las palabras cruzadas. Claro, genial. Y alimentarlo bien, alimentarlo. Claro, bajarle el azúcar, que también el azúcar te sube mucho y luego te... No, y otra cosa interesante que quería comentarte, hay enfermedades médicas que producen depresión. Entonces, cuando uno se siente mal, por ejemplo, una mujer va y se siente con los tobillos hinchados, se siente sin energía, tiene ganas de dormir y lo primero que dice, voy al psicólogo, tengo depresión. Pero resulta que si el psicólogo es hábil, lo va a mandar al médico clínico. Primero hagas estudios. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo, que tiene esos mismos síntomas, el hipoparatiroidismo, enfermedad de Cushing, Alzheimer, mononucleosis, producen depresión. Y entonces hay que hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial para no estar medicándolo por una depresión y está cada vez peor. Claro. Porque la enfermedad es médica. Claro. Entonces esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, es profundo. Por eso es que es importante ir a un profesional. Sí. El médico clínico es el mejor. Si vas al médico clínico con algún síntoma de tu cuerpo, aunque tú pienses que es una depresión, mejor que lo diga el médico. Claro. Que te haga todos los estudios y los chequeos correspondientes. Claro. Perfecto. Gracias, Cristina, por acompañarnos hoy. Yo quiero dejarles aquí para que la ubiquen, para que sepan todo lo que está haciendo. Ella tiene su canal de YouTube en donde está, me imagino, dando todo el tiempo contenido. Sí. Que búsquenla justo, ya que estamos aquí en YouTube, búsquenla Unifamilia. Busquen pongan la palabra Unifamilia. Ahí está el canal de YouTube de Cristina Valinotti y, por supuesto, su página web. Aquí tiene su @, de su Instagram, @cristina.valinotti. Sí, y la web es valinotti.com. Solo Valinotti. Solo Valinotti. Ahí www.valinotti, que es su apellido.com, para que vean pues todo lo que está haciendo, revisen su trabajo y pues, como les decía y como les dijo ella, busquen a un profesional. Creo que son palabras que todos necesitamos oír, porque a veces nos tomamos muy a la ligera procesos que tienen 1 año, 2 años, 10 años y no logran todavía salir de esos procesos anímicos porque no van a una persona de verdad que te ayude, a un profesional. Perfecto. Gracias de verdad de corazón por estar con favor, nosotros. Gracias por invitarme, un gusto. Ya venimos con la segunda